El metaverso de Todo tiene su ciencia. Bien, les estaba contando entonces de este simposio que se va a realizar en la Universidad de Chile, un simposio que es internacional, que trae invitados e invitadas de alto nivel para hablar sobre ciencia del clima, políticas públicas y negocios, todos temas tremendamente urgentes. Una de las expositoras, decíamos, será Pilar Moraga, directora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, el CR2, y directora además del Centro de Derecho Ambiental y académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, que entiendo que ahora sí nos escuchamos perfectamente. ¿Cómo estás, Pilar? Muy bien, muchas gracias, Emilia. Sí, disculpa los problemas de tecnología, que no me puede conectar antes. No te preocupes, ahora sí, ya nos escuchamos y eso es lo importante para poder hablar de este simposio en general que trae temas que son súper relevantes, pero particularmente en el que vas a estar participando tú, que tiene que ver justamente con la implementación de los compromisos climáticos en nuestro país específicamente. Primero, Pilar, ¿por qué es tan relevante que sigamos sentándonos a conversar sobre estos temas en mesas que además son amplias y que de alguna manera involucran al sector público, privado y por supuesto que a la academia y a los investigadores e investigadoras? Bueno, esta temática justamente, bueno, es el formato de esta discusión internacional, entre la realidad del Asia-Pacífico, Nueva Zelanda, Chile, en el marco de los desafíos que plantea el cambio climático, incorporando en la discusión a los distintos actores, refleja simplemente la magnitud de la cuestión y las particularidades de la cuestión que estamos tratando, porque el cambio climático es un problema complejo que requiere ser abordado desde distintas perspectivas y desde los distintos espacios existentes en una sociedad. Estos espacios llámense sector privado, sector público, academia. Además, este fenómeno tiene la particularidad de ser un fenómeno global y por lo tanto tampoco vale mucho de que un país se empecine en buscar las soluciones de manera individual o aislada, sino que se requiere justamente la cooperación y el aunar esfuerzos entre los distintos estados. Entonces, en ese sentido, compartimos los desafíos, compartimos las barreras, compartimos las dificultades y también podemos compartir buenas experiencias, buenas prácticas y por lo tanto vale la pena, como tú dices, sentarse a conversar una vez más. Oye, y los temas son súper interesantes. Hay, digamos, temas relacionados con investigación climática y cooperación, precisamente, adaptación para el cambio climático y pueblos indígenas, instrumentos financieros para iniciativas climáticas, lo que tiene que ver con el sector privado, innovación y nuevas oportunidades, pero también esto que de alguna manera nos interpela como país y que tiene que ver con la implementación de los compromisos climáticos en Chile. Si tuviéramos que hacer un contexto sobre eso, ¿cuáles son esos compromisos que hemos adquirido y cómo o cuál es su estado de avance? Bueno, los compromisos asumidos primero por la comunidad internacional, dentro de la cual está Chile, es el de definir compromisos determinados a nivel nacional a través de las NDC. Ahí hay un primer compromiso que Chile declara con metas muy claras, ¿eh? Con metas, con plazos muy establecidos. De hecho, esta NDC o contribución determinada a nivel nacional se acaba de abrir el proceso de revisión y actualización para ser presentada en 2025 con una mayor ambición. Ahí está el primer compromiso. Y este compromiso se materializa luego o se implementa a través de lo que es la Ley Marco de Cambio Climático, que establece una meta muy clara, que es alcanzar la carboneutralidad al menos al 2050, Claro. fortalecer la resiliencia a los efectos del cambio climático y también fortalecer o nuestra capacidad de adaptación a estos efectos. ¿Cómo se hace esto? Se hace a través de un sinnúmero de acciones, medidas, a través de un marco institucional que define la propia ley. Por lo tanto, en ese sentido, Chile ya ha trazado un camino de cómo hay que hacer esto. Sin ir más lejos, los
los ministerios sectoriales responsables de esta tarea, entre los cuales se encuentra energía, obras públicas, agricultura, medio ambiente, por supuesto, economía y hacienda, deben presentar planes de reducción de gases de efecto invernadero, los llamados planes de mitigación y planes de adaptación, cuyo plazo es junio de este año. Estamos bastante atrasados, hay que decir, ¿ya? Porque en el proceso de tramitación. Pero tenemos esa meta súper clara. Luego, los gobiernos regionales, a través de los que son los comités regionales de cambio climático, y también los municipios, deben elaborar sus planes de acción climática regionales y municipales en un plazo también muy breve. Los regionales tienen que estar en noviembre de este año, los que no comenzaron su tramitación antes de la ley. En todos estos instrumentos se definen metas, acciones concretas para alcanzar estos grandes objetivos que establece la ley, como mencionaba antes: carbono neutralidad, más resiliencia, adaptación, disminución, reducción de la vulnerabilidad frente a los efectos del cambio climático. Y en esto Chile es un país vulnerable. ¿Ya? Es un país vulnerable y un país con un nivel de desarrollo en vías de desarrollo, y por lo tanto eso no nos facilita siempre la tarea. Tenemos hartas debilidades en términos de capacidades, por ejemplo, y en eso, por supuesto que la cooperación internacional colabora, contribuye a ver cómo podemos ir llenando estas brechas que aún tenemos. Es interesante lo que planteas porque, claro, muchas veces entendemos que se aprueban leyes, pero todo lo que viene detrás de esa ley o los compromisos que se asumen a propósito de eso, de pronto no son tan visibles, y acá hay, digamos, un trazado a todo nivel, por supuesto que nacional, regional y municipal, y tú hablabas de resiliencia, eso también está incluido. ¿Cómo nos hacemos cargo como país en estos distintos niveles, precisamente para responder a eso, a ese punto en específico? Bueno, lo primero es identificar cuáles son nuestras vulnerabilidades. Eso es sumamente relevante, eso es como el primer paso. Y las vulnerabilidades no son las mismas en Arica, en Punta Claro. Arenas, en la región de los lagos, en Valdivia, en zonas costeras, en zonas cordilleranas. Entonces, esa es la primera gran tarea, al respecto de la cual el mundo científico tiene también una gran labor, que es la de levantar datos, información y conocer más justamente sobre cuáles son los riesgos, las amenazas que enfrentan nuestro territorio y nuestra población. Y luego de identificadas estas amenazas y riesgos, bueno, viene cómo lo vamos a enfrentar. ¿Qué medios, qué acciones vamos a adoptar o tenemos que profundizar o fortalecer para enfrentarlas? Chile tiene mucha experiencia en ciertos eventos extremos como son los terremotos. Claro. Somos un país resiliente. Creo que ese una buena capacidad que tiene nuestro país, demostrada de cómo conocimos este fenómeno, cómo lo enfrentamos y cómo hoy en día, bueno, la vulnerabilidad es menor porque supimos adoptar las medidas adecuadas en términos de edificación, en términos, y eso nos ha ayudado. Bueno, ahora tenemos otro desafío que es muy variado, ese es el problema, esa es la Claro. complejidad, porque nos estamos refiriendo a aluviones, nos estamos refiriendo a sequía, o sea, los extremos en cuanto a eventos climáticos, a marejadas. Bueno, tenemos toda la variedad de eventos climáticos extremos en nuestro país y de incendio. Ya se nos olvida porque estamos en mayo, pero Claro. tuvimos un evento tan terrible como los incendios de febrero de este año. Por lo tanto, una vez identificando todas estas amenazas y riesgos y tomándolas en serio, tomándolas no como eventos aislados, sino como eventos que se van a ir produciendo cada vez con mayor frecuencia, en una mayor extensión territorial, y por lo tanto debemos adaptarnos a esa nueva realidad que estamos enfrentando hoy día y que vamos a seguir enfrentando en los años que vienen.
Estamos conversando con Pilar Moraga, directora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, el CR2, directora además del Centro de Derecho Ambiental y académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, que va a ser una de las panelistas, también expositoras de este simposio internacional sobre ciencia del clima, políticas públicas y negocios, que se hace, decíamos, en relación con este programa Winds of Change del capítulo de América Latina del Centro de Excelencia del Asia-Pacífico. Y desde ahí, claro, decías tú que a lo mejor en materia de resiliencia y a propósito de la experiencia de los terremotos, teníamos algo que contar, ¿no? En ese sentido, pero ¿cuánto tenemos que aprender de esta conversación más amplia, internacional, quizás de otros ejemplos internacionales que nosotros pudiéramos de alguna manera incorporar o adaptar a nuestra realidad para hacer frente precisamente a la situación de la crisis climática? Bueno, yo creo que hay varios temas interesantes, de hecho, en este encuentro. Uno es el de las comunidades indígenas. Yo creo que ahí hay mucho que aprender de cómo incorporar en este tránsito, porque estamos en un tránsito, ¿ah? Estamos en un tránsito hacia una economía baja en carbono, que significa muchos desafíos porque va a haber un cambio en la industria, va a haber un cambio en el desarrollo económico del país, en el tipo de actividades que vamos a tener. Bueno, y en eso, por ejemplo, los conocimientos, saberes tradicionales tienen mucho que aportar, y a su vez, cómo protegemos también los modos de vida en este tránsito, ¿ah? Porque hasta hace poco, bueno, las energías renovables nos aportaban la gran solución, y hoy día nos damos cuenta que las energías renovables también traen sus problemas, ¿ah? Sus problemas en todo lo que es la conflictividad socioambiental, Claro. en la relación de la nueva industria limpia ahora, pero que no por eso deja o evita este tipo de conflictos. Entonces, ¿cómo incorporamos también estos modos de vida de las comunidades indígenas, cómo los respetamos? Ese es un desafío, creo, que podemos aportar y comprender también de la realidad de Nueva Zelanda. El sector privado, en mi opinión, en Chile no desconozco cuál es la realidad de Nueva Zelanda respecto al sector privado, pero todavía va muy lento, ¿ah? Y normalmente uno esperaría que justamente con las facilidades, la flexibilidad que tiene el sector privado, bueno, fuera a la delantera, en la innovación, en el proponer soluciones, etcétera, y vemos que no es así, ¿ah? Por ejemplo, yo veía a propósito de la reducción de gases de efecto invernadero y de los desafíos de la certificación voluntaria. Por ejemplo, la ley marco de cambio climático establece la certificación voluntaria, es decir, que se sumen empresas, municipios, universidades a estas certificaciones de voluntarias que demuestran un esfuerzo en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y demostraban que uno de los municipios más activos en esto era la comuna de Vitacura, pero que el sector más problemático en la comuna y que estaba generando más gases de efecto invernadero era el comercio, el retail, etcétera. Y uno pasa, y es cierto, uno puede pasar en la noche y ve los supermercados con las luces encendidas a 100%, siendo que bastaría bajar la intensidad a la mitad. ¿Ah? Bastaría bajarla a la mitad y ya estaríamos contribuyendo con un granito de arena. Y vemos que eso no sucede. Entonces, creo que ahí hay un desafío bien grande de acelerar la marcha en lo que es el sector privado, y seguramente Nueva Zelanda nos va a poder aportar con buenas experiencias en esa materia. Oye, interesante conversación entonces que se va a estar desarrollando en la Universidad de Chile, ya les decía yo, el próximo 28 de mayo, desde las 8:30 hasta las 5:30 en el Salón de Honor de la Casa Central de la Universidad de Chile, y entre otros temas, bueno, estará ahí presente también Pilar Moraga con esta revisión y conversación sobre la implementación de compromisos climáticos en Chile, pero es interesante el contexto en el que se hace, ¿no? Esta conversación, digamos, más amplia, con este capítulo de América Latina del Centro de Excelencia de Asia-Pacífico, la conversación con Nueva Zelanda, por cierto. Así que Pilar Moraga, directora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, el CR2, académica también de la Universidad de Chile, muchas gracias por esta conversación hoy con nosotros. Muchas gracias a ti, Emilia, que les vaya muy bien. Hasta Que luego. estés muy bien. Chao, chao.